Bien, señores, buenas noches. Le estaba dando espacio a que se conectaran algunos de los compañeros. Ellos se irán uniendo. Sí, déjame ver. Bien, la noche de hoy vamos a compartir un tema interesante y responde a un cuestionamiento que hizo uno de los seguidores respecto a que un comentario que él dejó en las redes respecto al tema de la policía dando golpes. La situación que está actual, la reforma y los policías dando golpes. Y lo expresó de una manera preocupada porque comparando las situaciones de que estamos avanzando con la nueva policía, estamos avanzando, pero ya se reanudan nuevamente las agresiones en contra de los ciudadanos. Entonces, él hace esa pregunta, ese cuestionamiento, y él quiere que manejemos este tema y le dedica vida al día de hoy para que lo tratemos entre todos, y básicamente con una intención de tratar de darle alguna orientación a ustedes como parte con ciudadanos para que puedan manejarse o puedan tomar algún tipo de acción, puedan orientarse, porque al día de hoy hay muchas personas están dando lugar a una serie de situaciones, pero nosotros como ciudadanos, nos incluimos todos, no sabemos la manera como vamos a responder ante esa situación, y lo que hacemos por lo general, que nos dejamos llevar cuando no es del enojo, nos llevamos entonces de malas recomendaciones que nos dan otros que también están ciegos en el camino. Entonces es bueno que tengamos algún espacio donde podamos expresarnos, donde podamos conocer de las situaciones, conocer de nuestros derechos, y también para saber manejarnos, para saber cómo vamos a responder ante ciertas situaciones. No le tengo un caso en específico para tomarlo como ejemplo. Si alguno de ustedes en lo que estamos desarrollando le llega algún ejemplo de los aconteceres, de lo que está aconteciendo en el diario vivir, se lo voy a agradecer para desarrollarlo y ponerlo como ejemplo para mejor información. Buenas noches, Luchi. ¿Me están escuchando bien? ¿Me escuchan? Excelente, ya me respondieron que sí. Bien, el día de hoy vamos a abordar el tema muy interesante. Vamos a desarrollar durante todos estos programas y vamos a realizar un análisis a los sujetos procesales que intervienen dentro del proceso penal, siempre desde una perspectiva práctica y de fácil entendimiento. El día de hoy quisiera abordar, como le dije de manera introductiva, abordar la figura de la víctima, todo esto en respuesta
para tratar de darle respuesta al cuestionamiento que nos hizo el seguidor a través de las redes. Estaba buscando aquí en el teléfono el mensaje para reproducirlo totalmente, cuál fue el mensaje que él dejó. Pero en todo caso, vamos a dar respuesta a través de ahí, desarrollando el papel de la víctima dentro del proceso penal dominicano, y no solamente desde un punto de vista académico y doctrinario, sino también a nivel de que sea conocido cuáles son los alcances y los derechos que tiene esa persona. La víctima también traten de tener, si quiere le doy unos minutos para que busquen qué anotar, porque le voy a dar referencias directas desde el Código Procesal Penal, desde la Constitución y desde cualquier otro instrumento de nuestro ordenamiento jurídico, a los fines de que ustedes puedan también llevar sus anotaciones. ¿Qué les parece? Muy bien. En nuestro Código Procesal Penal, nuestro proceso penal, hay varias figuras que intervienen y que tienen un impacto relevante para el propio proceso, y que su intervención es de los pilares que sostienen propiamente dicho el proceso, y uno de ellos es la víctima. Hay hechos delictivos donde no hay una víctima física, pero hay una víctima jurídica. Hay casos y hechos punibles donde quien sale afectado es el Estado dominicano. Por ejemplo, en los casos de droga, de narcotráfico, la ley 50 par de 8, lavado de activos, también dentro de su norma que le corresponde, son delitos donde la víctima principal ahí es el Estado dominicano, es el fisco, es la estructura del Estado dominicano. Hay una figura ficticia, se le da una personificación ficticia al Estado, y dentro de ese proceso se instala como el principal perjudicado. ¿Por qué? Porque las actuaciones relacionadas con la violación a estas leyes impactan en toda la sociedad entera, y el Estado asume la condición de la sociedad por completo, y es representado también por el Ministerio Público. El Ministerio Público ahí tiene una doble función, y es ser el órgano acusador y a la vez representar al Estado para algunos tipos de delitos o de tipos penales. En el otro caso, el otro lado de la moneda, tenemos también que hay otro tipo de víctimas, las víctimas físicas, las personas. ¿Y qué hace la jurisdicción penal? La jurisdicción penal tiene una tipificación o una categorización para este tipo de sujeto procesal dentro del proceso penal. Y ese tipo o esa categorización, ese sujeto procesal, conforme al Código Procesal Penal, está en el artículo 83, donde hace una categorización y dice que es víctima la persona que ha sido ofendida directamente por el hecho punible, o sea, por el acto delictivo. También establece como víctima al cónyuge, la pareja, al hijo, al padre, al hermano, sobrino, que directamente que tienen algún tipo de filiación familiar con la persona que ha sufrido el daño, cuando ese daño, ese perjuicio impacte sobre la vida. O sea, cuando hay un muerto, cuando hay una persona fallecida, los que le sobreviven, su esposa, si está casado, el cónyuge, si vive bajo una unión libre o una unión de hecho, la hermana, el hermano, el sobrino, el tío, vienen a resultar, conforme a la ley, que ellos son víctimas. También
la ley guarda una categoría para aquellas personas jurídicas como son las empresas y determina como víctima a todos los demás socios que han sufrido un perjuicio, un daño a causa de uno de los socios. Entonces ahí tenemos ya, conforme a la norma procesal, la categoría de los tipos penales, de los víctimas, quién es víctima dentro de un proceso. A partir de aquí ya vamos arrojando luz ante un hecho ocurrido de su conocimiento, que ya ustedes saben quién puede actuar como víctima. No todo el que habla y dice es precisamente considerable una víctima, sino que conforme al artículo 83, en cualquiera de sus 3 numerales, deben de su vinculación con el fallecido. Para el caso del numeral 2, su vinculación con el fallecido es una vinculación familiar hasta el 3º y 2º grado de ascendiente y descendiente. Entonces usted puede actuar en justicia. Este aclarándum se le da en razón de que ya ustedes puedan identificar quién puede actuar en justicia, quién puede perseguir que un daño que le ha causado otro pueda ser resarcido, tanto que le apliquen una pena, ¿verdad? Una sanción penal, le apliquen una pena como sanción, años de cárcel, pero también que le impongan una cuantía económica en razón de una indemnización por los daños y perjuicios que ha recibido a través del daño que le ocasionó. Reitero, víctimas, aquella persona que ha recibido directamente un daño y sobrevivió, esa persona es víctima de un robo, de un atraco, es víctima de violencia de género, es víctima de algún tipo de violencia sexual, es víctima, ahora como tenemos muchos tipos penales nuevos en el nuevo Código Penal, es víctima del ciberbullying, es víctima de delitos vinculados con la ley de delitos de alta tecnología, la difamación, las injurias, que se ve mucho en el tema de los segmentos del barrio, que fulana, que por WhatsApp, que por Facebook está subiendo informaciones difamatorias, imágenes, que no, esas personas también que a través de los delincuentes que están en las cárceles, que están tratando de sobrevivir, enganchando personas a través de las redes sociales y cometiendo un delito llamado la sextorsión, todo este tipo de personas que han sufrido directamente un perjuicio a causa de la conducta de otro, es entonces considerable como víctima. Ahí vamos a ir respondiendo la inquietud que tiene el seguidor nuestro, ¿verdad? Que tiene el seguidor nuestro en relación a que los golpes que están dando a los policías. En ese mismo ejemplo hemos visto, vamos a tomar por ejemplo el caso de la región este, un caso muy sonado que está moviéndose, me recordé ahora, en donde una patrulla de policía detuvo a un menor, trató de detener a un menor, el menor lo esquivó, cayó al pavimento y cuando el menor lo para le realizan un disparo. Es más o menos un poco el contexto de cómo pasaron las situaciones. Le realizan un disparo y al día de hoy los familiares están dando gritos porque estaba en una condición muy delicada de salud, y algunos se atrevieron a opinar de que se atrevieron a avanzar de que ese menor no podría caminar, no podría volver a caminar porque la bala posiblemente se alojó en la zona nerviosa que impedirá que él pueda desplazarse. Ahí evidentemente es un hecho notorio conforme a lo que circula en las redes sociales. Ese es un gran ejemplo que podemos ir utilizándolo como ejemplo para desarrollar el tema de la participación de las víctimas, e ir desmenuzando cuáles son las acciones y cuáles son los accesos, cuáles son los alcances que tiene una víctima. Bien, ya pasado lo que es el reconocimiento de lo que es una víctima, en ese mismo ejemplo,
él resulta ser, el joven agraviado, resulta ser una víctima en este caso, porque ha recibido un daño, ha recibido un ataque contra su salud, un ataque contra su vida. Pudieron haberle dado muerte, quizás esa era la intención, pero por cosa del destino, se mantiene vivo, está vivo hasta el momento, en condiciones, un cuadro difícil, que de manera legal se llama de pronóstico reservado, porque se está a la espera de que sucedan acontecimientos o eventualidades que determinen su cuadro último de salud, o si pierde la vida, o si se va a mantener dentro de tal cuadro de salud. Entonces eso se llama pronóstico reservado, hasta que avance el tiempo, asimismo avanza la condición. En ese sentido, me gustaría saber si ustedes han entendido. Los tipos de infractores. Si han entendido esta parte. Déjenme saber si les gusta esa parte. Si han entendido esa parte, escriban ahí en el chat. ¿Van entendiendo? ¿Van entendiendo? Excelente. Me dice Denis Mejía que sí, que van entendiendo. Bien. Ahora pasamos a ver que además de la categorización, además de víctima, ¿verdad? Cuando una persona, su persona, un familiar, un allegado, un vecino, porque hay vecinos y hay amigos y hay allegados que a nivel del trato, a través del tiempo se han convertido en otro familiar más dentro de la casa o dentro de la familia propiamente dicho. Ante acontecimientos, no importa quién sea el agresor, esas instituciones, en este caso, en este ejemplo puntual, la policía buscará la forma de proteger a esos miembros que actuaron y le tirarán una sábana de cobijo hasta donde puedan. Llegará un momento donde la policía, el caso será tan evidente que esa propia institución u organización no podrá mantenerle ese velo de protección y esa sábana de protección por mucho tiempo. Cuando esto sucede es porque la familia de las víctimas no han mostrado un carácter contundente, no se han mostrado de una manera enfática en perseguir que les sean resarcidos sus derechos, que les sea resarcido ese daño, que sean castigados los que incurrieron en esa falta. La Policía Nacional, eso está muy sonado, se rige conforme a la ley 590-16, que es la ley orgánica de ellos, que establece además el decreto 220 que establece el reglamento de aplicación de esa ley, y dentro de esa ley, dentro de ese reglamento, establecen sanciones, tipo de sanciones, y una de las sanciones más gravosas es la desvinculación por haber cometido actos gravosos. Además que cuando se cometen actos reñidos contra la ley penal, si se deja ver, contra la ley penal, es el Código Penal, esas personas, esos miembros deben de ser procesados por la jurisdicción correspondiente, que es la jurisdicción penal. ¿Qué estoy diciendo? En ese mismo ejemplo tomado, los familiares, padres, porque él está vivo, padres, hermanos, pueden acudir a reclamar que a esas personas sean
no solamente castigados a nivel administrativo como una sanción disciplinaria, porque el hecho sobrepasa una sanción disciplinaria. Si en este caso, vamos a decir, en medio de la actuación, de la persecución, del operativo que tenían, un policía, vamos a decir, vamos a minimizar el impacto del hecho, le da un macanazo y el muchacho se cae y se rompe un brazo, se rompe una pierna. Igualmente, es un hecho gravoso, o se pela, ¿verdad? Se pela un poco. Pero conforme a los reglamentos y protocolos de actuación, el policía no puede, tratando de, vamos a decir, tratando de proteger un bien jurídicamente protegido, no puede crearle un daño a otro bien. ¿Qué quiero decir? Si el policía en su actuación debe de velar por la paz, la seguridad, este muchacho viene en un motor calibrando, viene en esto, él está protegiendo la paz y la seguridad, que es un bien jurídico protegido. Pero porque él intente o porque él esté haciendo su trabajo, no quiere decir que está autorizado a que provoque daños todavía más graves. En este caso, provocarle una lesión a un ciudadano. Si su deber es proteger, no puede entonces ocasionar daño, no puede él convertirse entonces en un agresor. Eso es lo que dice el romanticismo de la norma, y eso sería ideal que el miembro de la policía en su generalidad entendieran que esa es su función. La realidad la realidad de la vida es otra. Encontramos que, como es en este caso, hemos encontrado donde, como decimos así comúnmente, el victimario, vamos a decir, el victimario se convirtió en víctima. ¿Qué quiero decir con esto? Victimario, el muchacho estaba levantando el motor, tenía una actitud sospechosa. Ellos vienen, él se cae. El deber de ellos era simplemente ir, detenerlo, cuestionarlo, y si hay mérito o hay una situación para ponerlo en libertad, lo ponen en libertad. Y si no, entonces lo arrestan, lo detienen y luego lo arrestan. Pero no, lo que hacen es que ellos se convierten en el Código Penal, ellos personifican el Código Penal, ellos personifican la Constitución, ellos personifican el Código Procesal Penal. Entonces ellos, en ese mismo instante, conocen un proceso a esa persona, dictan ellos mismos una sentencia y ellos mismos ejecutan su propia sentencia. Se convierten en lo que la voz dice, se convierten en juez y verdugo al mismo tiempo. En este caso, el muchacho que era un agresor, que estaba cometiendo un acto aparentemente ilícito, era el agresor, se convierte en víctima de sus verdugos. Ahí es en donde él cae dentro de la categoría del artículo 83, numeral 1, que dice que es víctima la persona ofendida directamente por un hecho punible. ¿Cuál fue el hecho punible? Un 309, golpes y heridas hasta este momento. Una herida que le ha provocado una parálisis total de su cuerpo y está en un cuadro de salud delicado. ¿Qué haremos pues? ¿Ha de tomarse esta situación como un acto disciplinario? ¿Ha de sancionarse como un acto disciplinario y que se maneja administrativamente? Eso va a depender de las respuestas o de la respuesta que den los familiares y de la actitud que mantengan. Continuando con esto, y seguimos con el desarrollo de lo que es la víctima. Ya conocemos que sus padres, sus hermanos, algún tío, alguna prima, puede actuar como víctima, ¿haciendo qué? Vamos a ir avanzando hasta ahí. Dentro del tema de la víctima, es importante conocer qué yo puedo hacer. En el Código Penal está organizado como derechos de la víctima, artículo 84 del Código Procesal Penal. Conchale, déjeme ir escribiéndole a ustedes aquí. 83,
Miren, ahí le escribí, artículo 83 categoriza las víctimas, o sea, hace una clasificación de la víctima. En el artículo 84 del mismo Código Procesal Penal, hace lo que es los derechos de las víctimas. Los derechos de las víctimas, en el artículo 84. ¿Qué hace aquí? El legislador ha de determinar cuáles prerrogativas, cuáles derechos tienen esa persona o esas personas que han sido categorizados o que han actuado o que han dado un paso, se han presentado ante el Ministerio Público en calidad de víctima a través del procedimiento correspondiente. ¿Cuáles prerrogativas tienen esas personas? Bueno, hay un catálogo de un listado de 9 disposiciones que no son limitativas. Esos son simplemente una guía, pero hay muchísimas. Todos los derechos que le asistan a una víctima dentro de un proceso, el juez debe de velar de que él haga un uso efectivo de ese derecho conforme al artículo 68 de la Constitución, que son los derechos fundamentales, y el Ministerio Público también tiene el deber de salvaguardarle esos derechos o pena de sanción. Ahora bien, dentro de ese catálogo habla de que la víctima tiene derecho a recibir un trato digno y respetuoso. La víctima tiene el derecho de recibir un trato digno y respetuoso. En ese sentido, la ley se la estoy escribiendo, 133.11, o ley orgánica del Ministerio Público, dentro de los principios ahí establecidos, obligan al Ministerio Público a cumplir con esta parte, procesal que establece recibir un trato digno. Ahí está dentro de uno de los principios de la ley que rige las funciones del Ministerio Público. En ese sentido, queremos decir que además de estar dictaminado de manera procesal, a nivel de una ley orgánica y de principios que rigen las actuaciones del Ministerio Público, a las víctimas, las personas que se presenten ante el despacho del Ministerio Público cualquiera, debe de ser bien recibido y de una manera digna. No importa la condición ni la clase social a la que pertenezca. Puede ser un adinerado, forrado en dinero, como puede ser uno de los ciudadanos a pie y en chancleta. Deben de ser bien tratados en ese lugar. Conforme a experiencias, la realidad dista un poco, porque en esos despachos nosotros tenemos, si propiamente dicho, no directamente, muchas veces no es el propio representante del Ministerio Público, sino la secretaria, comienzan a ponernos las cosas difíciles, como se dice coloquialmente, comienzan a ponernos las cosas en China. Y la primera es que cuando las personas se presentan a poner la denuncia, saludo Alberto, ¿cómo está? Cuando las personas se presentan a poner la denuncia, no son tratados debidamente, son maltratados cuando le observan o le ven la condición con la que se acercan, la vestimenta, el léxico, la posible preparación o no. Entonces lo tratan mal, no lo tratan tan directamente como habla el libro, pero el ciudadano tiene derecho a quejarse, el ciudadano tiene derecho a expresarse, pero debe expresarse de una manera respetuosa, porque si en desorden nadie se escucha, nadie se respeta, pero tiene derecho a exigirlo. También dentro de este organismo existen mecanismos y existe una organización dentro del Ministerio Público encargada de velar porque los miembros del Ministerio Público se comporten conforme a la ley y hagan su trabajo. Y me refiero al Departamento de Inspectoría del Ministerio Público, lo cual, cuando hay una mala actuación o una actuación dudosa, una actuación ilógica, y existen evidencias, no simplemente palabras, sino existen evidencias que sustenten una denuncia, ellos les reciben la denuncia a cualquier ciudadano. El ciudadano solo debe de tener el nombre correcto de ese fiscal o algo, o alguna referencia, un apellido y el lugar donde él presta servicio, alguna documentación que lo ayude a ustedes a
a vincular a ese magistrado o ese fiscal con la denuncia que ustedes están estableciendo, y allá les reciben la denuncia, ellos realizan la investigación y ellos toman la decisión que deben de tomar. El día pasado vi en las redes sociales que había una información, no sé si es totalmente veraz, cierto, pero hablaba de que en lo que iba de año habían suspendido 8 fiscales por asuntos de actuaciones delicadas en sus funciones. Entonces quiere decir que esos departamentos están realizando su trabajo. ¿Qué digo con esto? Usted en una condición de víctima y usted no fue tratado, su caso no fue tratado con la altura, usted no fue tratado, usted tiene el derecho de ir organizadamente, dirigirse a la capital, al departamento, allá a la Procuraduría General, solicitar una cita en ese lugar, ir acompañado, vuelvo y le digo, con documentaciones que le den, que soporten la denuncia que usted está haciendo, e interponen una denuncia. Ellos se encargarán de realizar la investigación del lugar y citarlo hasta usted mismo, entrevistarlo debidamente, y usted tiene derecho a conocer de esos resultados de esa investigación. Bien, hasta ahí continuamos con lo demás. Dice que la víctima tiene derecho a ser respetada su intimidad. Hay casos, hay procesos penales que, por la naturaleza del contenido de las informaciones que se manejan ahí dentro, vamos a irnos dentro de dos aspectos. En el desarrollo de la investigación, el Ministerio Público tiene el deber de proteger datos personales, ubicaciones, números de teléfono, cualquier información susceptible que en algún momento pudieran otras personas ajenas al proceso pudieran sacarle algún tipo de ventaja y en perjuicio de ustedes. Entonces, el Ministerio Público, además, hay informaciones sensibles del propio proceso que no pueden salir a la luz más allá de los lugares específicos. No solamente un número de teléfono, un número de cédula, pueden ser otro tipo de detalles, dependiendo de la naturaleza del caso. Vamos a decir que se trata de un caso de difamación, donde hay videos, donde hay imágenes, donde hay una persona que, por ejemplo, que el caso se trate de violación a la intimidad personal, que una persona cogió el celular o una expareja cogió un video donde sostenían relaciones sexuales, un encuentro sexual, y esa expareja se ha dado la tarea a subirla a las redes sociales morbosas para crearle un daño moral a la otra pareja. Entonces, a pesar de que el video corrió por todos los lados, pero el Ministerio Público no puede llevarse de eso y permitir y también enviárselo aquí, enviárselo a fulano, no. Tiene el deber de protegerle la intimidad a esa víctima. Tenemos también, tiene derecho la víctima a recibir protección para su seguridad y la de sus familiares. Esta disposición es interesante. ¿Han ustedes escuchado lo que son las medidas de protección? ¿Han escuchado lo que son las órdenes de protección y alejamiento? Manden una seña por ahí, por el chat, si han visto, si han tratado, si han estado próximo a algún tema donde han impuesto una orden de alejamiento, ya sea provisional, administrativa o ya sea definitiva. Hola, Raidelis. Bueno, en ese mismo tenor tenemos lo que son las órdenes de protección y alejamiento, que si bien es cierto, es una disposición emitida, por lo general la pueden emitir de manera provisional el fiscal encargado de la investigación o ellos ya de manera inteligente lo que hacen es que la solicitan al tribunal de la Oficina de Atención Permanente para que sea de esta vía emanada esa resolución. Se emite mediante una resolución motivada, como si fuera un fallo, como si fuera una sentencia, firmado por un juez, un tribunal,
y tiene ya una connotación y tiene ya un peso fuerte. ¿Por qué? Porque una víctima de violencia de género, una víctima de un caso de 309, golpes y herida leve, una discusión, se manotearon, se dieron un par de galletas, se alaron los moños. Pero cuando cuando esa víctima está favorecida por una orden de protección en su beneficio y alejamiento en contra de la otra persona con la cual riñó o litigió, si ocurre una nueva agresión, y esa nueva agresión fue posterior a la emisión de esa orden de protección, déjenme buscarle también aquí que si se judicializa ese hecho, o sea, vuelven otra vez ante el Ministerio Público, vuelven otra vez ante el tribunal, dentro de lo que es el peligro de fuga, dentro de lo que es el peligro de fuga, interviene como una circunstancia agravante para aplicarle prisión preventiva justamente cuando hay una agresión o un hecho bajo una orden. ¿Qué quiere decir? Que en un hecho normal, esa nueva agresión verbal pudieran aplicarle una garantía económica y mandarla para su casa. En este caso no. Hubo un primer hecho, se dirimió y le dimos una orden de alejamiento y protección. Y usted, victimaria, volvió otra vez a agredir a esa mujer, o victimario volvió a agredir a esa mujer, imputado volvió a agredir a esa mujer, entonces ya no hay tal consideración, sino que ya hay un fundamento que le da al tribunal para acoger el pedimento que real y efectivamente va a realizar el Ministerio Público y le va entonces a imponer lo que es la prisión preventiva. ¿Pero por qué? Porque ya conforme al 229 hay un fundamento, y es que usted la agredió estando bajo una orden, había una orden de protección. Esa es la utilidad y la importancia de la orden de protección. Hay otro hecho, nos vamos al extremo, donde una orden de protección no ha bastado para que un hombre mate a una mujer. No ha bastado. Pero ya eso tiene que ver con una situación externa, exógena, como decimos en criminología, una situación exógena, externa, un factor externo que se escapa de la mano de todo el mundo. Hay personas, habemos hombres, o hay mujeres que se intimidan. Bueno, no, a nosotros nos dieron una orden de alejamiento y yo voy a cumplir con eso porque yo no quiero problemas. Hay otros que son más osados que dicen, no, yo agarro esa orden, esa hoja y yo hago lo que quiera con eso. Y entonces van y meten la pata. Nada más acercarse. Si la orden de protección es a 300 metros y la víctima dice, vaya a la fiscalía, mira, ese hombre se me acercó y me iba a volar arriba, si no es por un vecino que se mete, ese hombre me vuela arriba. Con el solo hecho de violar el perímetro de metraje que estableció el Ministerio, estableció el juez en el dispositivo, nada más violar ese espacio de protección, da el traste para que esto se cometa un hecho nuevo, esto sea procesado y prisión preventiva contigo. Muy bien, dentro de los demás derechos que le asisten a la víctima es recurrir todos los actos que den por terminado un proceso. ¿Qué está estableciendo el legislador en este sentido en cuanto a la víctima? Que conforme al principio del doble grado de la jurisdicción, ¿verdad? La víctima, si por ejemplo a esos dos policías, la familia del herido constituido en querellante y actor civil, eso vamos a hablarlo ahora, el siguiente segmento, las actuaciones de la víctima. Si esa familia escucha que la medida de coerción denunció a los policías, o sea, procedieron a nivel de la acción penal, persiguiendo la acción penal en contra de esos policías son arrestados, desarrollan todo el proceso. En la medida de coerción, que es el primer acto jurisdiccional que tiene por naturaleza vincular a esos policías al proceso penal que se le está iniciando en su contra por dispararle a ese ciudadano, violación al 309,
artículo 2, artículo 295, 309, hablando de un intento de asesinato. Vamos a decir que el Ministerio Público metió esa calificación jurídica provisional. Si la medida de coerción que dictó el tribunal de la atención permanente no les es conveniente, no les es favorable, conforme a este artículo 84, numeral 5, ellos pueden recurrir en apelación esa resolución de medida de coerción por entenderla que los perjudicó y estableciendo fundamentos de derecho, ¿verdad? Fundamentos de derecho que no fueron tomados en cuenta y que si se hubiese tomado en cuenta hubiese sido lo correcto. Por darle una explicación, esto lleva una explicación un poco más profunda, más técnica, pero en nuestro buenas noches, Bernabé, en nuestro conversatorio de hoy nosotros tenemos que ser un poco más entendible. Bueno, en ese sentido y conforme este numeral quiere decir que la víctima tiene derecho a acudir a un tribunal de alzada para que ese tribunal examine esa decisión que tomó en este caso atención permanente, y en vez de mandar esas dos personas a prisión preventiva, porque eso es lo que la gente quiere, porque no entiende lo que es la medida de coerción, pero con eso ellos que se sentían satisfechos, porque el hecho en sí, un hecho gravoso, difícil, incómodo, y más que se trataba de un menor, que es algo que todavía complica más la situación. Entonces ellos entienden que el juez de atención permanente no debió ponerlo en libertad con una garantía económica y una presentación periódica. Entonces acuden a otro lugar y pueden refutar, pueden buscar de que esa decisión sea reformada y que lo envíen para prisión preventiva, porque están dadas las condiciones para que esas dos personas vayan para prisión preventiva. La medida de coerción, prisión preventiva, no es una sanción, no es una pena. Lo que pasa es que en otros temas, en otros programas hemos desarrollado que es la medida de coerción. Pero está bien, yo los invito a que vayan a nuestro repositorio de los videos y accedan a esos programas de ese día de medida de coerción y todo esto para que ustedes puedan ilustrarse. Bien, continuamos. Otro de los derechos que tiene la víctima es ser informada de los resultados del procedimiento. ¿Qué quiere decir esto? Esos familiares, más adelante en el proceso, tienen el derecho de acercarse las veces que sean necesarias al fiscal encargado de la investigación a preguntarle cómo va mi proceso. El fiscal, por lo general, son ingreídos, hay muchos que son ingreídos, son altaneros. Quizás la presión del trabajo, quizás la presión de la función, otros inflados en el ego, lo que le dicen, no, usted tiene un abogado, el abogado suyo que pregunte. Si bien es cierto, usted tiene un abogado constituido y que puede ir a preguntar, a investigar, a postular, a depositar documentos, a recibir documentos, ¿verdad? Porque ustedes lo constituyeron. Pero, ¿qué lo limita a ustedes como familiares, víctimas directas del hecho, preguntarle al fiscal cómo va mi caso? Ustedes tienen todo el derecho. El ciudadano tiene todo el derecho y el fiscal tiene la obligación, conforme a lo que establece esta norma, de hablarle claro, el lenguaje claro y sencillo. Mire, este proceso va a aportar etapas, ahora vamos a solicitar esto, ahora vamos a mover esto, ¿para qué? Para esto, esto y lo otro. Tienen el deber. Hay muchos que, como les reitero, son ingreídos, son altaneros, son inflados en que ellos son y quieren maltratar o intentan maltratar a las víctimas. Y hay otra forma del maltrato. Hay otra forma del maltrato con el simplemente, recuerden el número 1 que habla recibir un trato digno y respetuoso, pero cuando ustedes acuden a ver al fiscal, la secretaria lo sienta ahí, no, el fiscal está en audiencia, el fiscal está ocupado y ustedes permanecen ahí hasta 3 horas sentados esperando a ver ese fiscal, donde el fiscal lo hubiese visto a usted y en los primeros 10 minutos ya ustedes se hubiesen salido de su oficina y se van tranquilos. Pero no, lo sientan ahí para que ustedes se desesperen y se vayan por ustedes mismos. Eso es una forma de maltrato. Eso es una forma de maltrato. Entonces, el ciudadano desconoce de estos detalles que estoy hablando y de alguna manera lo lesionan y vulneran su emoción, le cambian el estado emocional y las personas terminan como, por más que pelee, por más que diga, ellos se hacen los sordos, primeramente la secretaria que está ahí, se hace los sordos, se hace los desentendidos, y uno entiende, uno es hijo de machepa, uno no tiene nadie a quien le duela para uno poder
ir a quejarse, no. Está el Departamento de Inspectoría del Ministerio Público, en la Procuraduría General de la República, ahí en la capital, en el Centro de los Héroes, donde usted se dirige y puede ponerle una denuncia a cualquier empleado del Ministerio Público que haya faltado a los reglamentos de su trabajo, que haya faltado a cualquiera de las disposiciones disciplinarias que le corresponde. Escúchenme, se lo voy a escribir para que ustedes tengan eso. Departamento de Inspectoría de la Procuraduría General de la República. En ese departamento ustedes van e interponen una denuncia. Hasta la misma secretaria que haya faltado y que requiera movilizar a este tipo de organización, dejen siempre las cosas de envergadura, esos lugares que son de envergadura, para diligencia verdadera. Un disparate, una cuestión, no es necesario coger para allá, pero un fiscal que no lo reciba, el proceso se torne un poco extraño, favoreciendo a los imputados. Ustedes tienen que ir temprano y utilizar la bala de plata, ese sitio, ir cogiendo para allá, para que esa gente sean quienes vengan con su presión y metan en cintura ese fiscal ingreído, ese fiscal altanero que no lo recibe, ese fiscal que no lo escucha, ese fiscal que no lo explica. Bien. Dice también que en el numeral 7, que la víctima tiene derecho a ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal. La extinción de la acción penal es un instrumento jurídico que se encuentra manejado en el artículo 44 del Código Procesal Penal y que establece los reglamentos para que el órgano de investigador, el Ministerio Público, pueda solicitar al tribunal la extinción de la acción penal. Por lo general, nosotros los abogados es quienes somos los solicitamos al tribunal, porque nosotros no orientamos al Ministerio Público. Imagínense nosotros ser abogado del imputado, no le vamos a decir eso al Ministerio Público, porque el Ministerio Público va a hacer lo contrario. Nosotros le solicitamos al juez, mire juez, usted dictó una medida de coerción, prisión preventiva por 3 meses. Nuestro representado lleva 5 meses guardando prisión preventiva y el Ministerio Público no ha depositado sus actos conclusivos conforme usted dictaminó en su dispositivo, en su resolución de medida de coerción, que dice que el Ministerio Público tiene 3 meses, tiene el plazo de 3 meses para presentar algo, acto conclusivo. Usted inteligentemente lo que hace es una instancia como abogado, ¿verdad? Le hace una copia de esa resolución de medida de coerción, la anexa a la instancia y le explica al juez, atendido a que mediante resolución número tal, de fecha tal, al ciudadano fulano de tal, se le impuso como medida de coerción 3 meses de prisión preventiva para pasarlo en el centro penitenciario tal, atendido a que en el numeral tal de esa resolución, ese tribunal dictaminó que le daba un plazo de 3 meses para que sea presentado acto conclusivo, atendido de que al día de la fecha tal, el Ministerio Público no ha depositado acto conclusivo, se me olvidaba, le solicitan al tribunal calladamente, atención permanente, le solicitan una certificación de depósito de acto conclusivo. Le pueden poner el nombre que quieran, pero al final en el contexto van a solicitarle al tribunal de que si al día de la fecha el Ministerio Público ha depositado acto conclusivo. Esa certificación es una prueba que ustedes le van a anexar a esa comunicación que le explicaba y le van a decir, atendido a que al día de la fecha, mediante certificación número tal, si tiene número de fecha tal de su tribunal, el Ministerio Público no ha depositado acto conclusivo. Único, solicitamos que este tribunal haga los aprestos para dictaminar la extinción de la acción penal debido a que se venció el plazo, a la perención del plazo que tenía el Ministerio Público para presentar acto conclusivo o por perención del plazo para presentar acto conclusivo, que sabe que el Ministerio Público. Y deposita eso al tribunal calladamente, al Ministerio Público, suéltenlo en banda. ¿Qué va a hacer el tribunal? Va a emitir un auto de extinción de la acción penal. ¿Qué dice aquí? Que ya el caso se paró ahí, ya no hay más investigación,
ya no hay más proceso, ya no hay más nada. O sea, ya su cliente va a quedar en libertad totalmente a partir de ahí de la extinción de la acción penal. Ese es un instrumento. Dice también que puede solicitar la suspensión de la acción penal. Eso está en el artículo 40 del Código Procesal Penal. Ese otro instrumento busca que el Ministerio Público suspenda su procedimiento de investigación, lo suspenda, todos los plazos, todo el tiempo, toda la investigación se quede ahí. No es el archivo, no es el archivo es otra cosa. Estos son simplemente instrumentos diferentes al archivo. Eso está en el artículo 40. Déjame escribírselo. Tenemos extinción de la acción penal. El artículo 40 habla de la... Buenas noches, Waldi. El artículo 40 habla de la suspensión de la acción penal. Se suspende. Y el artículo 44 habla de la extinción. Ya tú sabes que extinción quiere decir que no fue que fue suspendido, sino que ya se extinguió, ya se eliminó. Ya no hay acción penal en contra de su cliente. Bien. Ante estos dos instrumentos, el artículo 84, numeral 7, habla de que la víctima debe ser escuchada. ¿Qué quiere decir con esto? Que antes del Ministerio Público proceder a extinguir la acción penal o de suspender la acción penal, el Ministerio Público tiene la obligación de notificarle la intención primero a la víctima. Es tan tal, y le da un plazo, la ley le da un plazo de creo que de 5 días para que se pronuncie al respecto, que por escrito establezca, no, haga una oposición. Como víctima, el abogado dice, no, ¿cómo usted va a solicitar la extinción de la acción penal? No, vamos a depositar esta instancia al Ministerio Público, una instancia de oposición a la extinción de la acción penal. Y le anexan el documento que le notificaron ustedes sobre la intención. Y le van a responder a sí mismo, no, no estamos de acuerdo, víctima constituida en querellante actual civil, o que sea, no estamos de acuerdo en la intención de la extinción penal porque entendemos que existen elementos para proseguir con el proceso y ya usted le depositaron una oposición. Quiere decir que usted en el ejercicio de sus derechos bien, Yadiel Sosa, excelente. Quiere decir que ustedes como víctimas que tienen el derecho de que antes que el Ministerio Público actúe en contra de su participación, tiene derecho primero a notificarle y le dan un plazo para que usted se refiera a eso. Ahora, si usted dejó vencer el plazo, o sea, perimió su derecho de usted poder patalear a eso, entonces le da derecho al Ministerio Público para que proceda. ¿Entendieron bien? Qué bueno, Yadiel Sosa. Yo soy penalista y procesalista penal de formación. Bella Soto, ya estamos aquí, Teresa. Teresa, buenas noches. Bien, señores, dentro de las prerrogativas o derechos que le asiste a la víctima, hay uno muy interesante y se llama, y habla el numeral 8, recibir asistencia técnica, legal y gratuita en caso de insolvencia. Aquí voy a extenderme un poquito más porque le voy a revelar informaciones interesantes. Aquí habla la norma de que la víctima, no solamente el imputado, la víctima tiene derecho a recibir atenciones gratuitas. Ahora bien, eso tiene un asidero, eso forma parte de un derecho fundamental y se encuentra entre los artículos 170, entre los artículos 176 y 177 de la Constitución. ¿Qué dicen estos artículos? Refiere a nivel constitucional un derecho fundamental. La víctima tiene derecho fundamental a recibir una atención legal gratuita. ¿Qué quiere decir esto? La víctima tiene derecho a que la Defensoría Pública lo asista. Ellos no quieren poner en funcionamiento esto. ¿Qué ha acontecido? Aconteció que
el Ministerio Público creó un nuevo cuerpo de abogados que están al servicio y a la disposición de las víctimas. Se llaman RELEVIC, se llaman representantes legales de víctimas. Hacen como 3 meses atrás concluyó el concurso a nivel nacional donde ellos citaron a 100 abogados y fueron seleccionados, y en este instante, Francis Ventura, en este instante esos abogados están siendo formados en una especialidad en defensa de las víctimas, ¿verdad? Para que dentro de un año más o menos, o dentro de algunos 7 o 8 meses, nosotros lo vamos a ver unos representantes, o sea, ya existen, pero este nuevo grupo académico que salen académicamente formados por ahí, van a entrar en funciones en todo el país, y ustedes van a ver que las víctimas, hay un departamento de defensoría de la víctima que se van a llamar RELEVIC, y esas víctimas, cuando no puedan costear el honorario de un abogado privado, ellos pueden asistir, pueden subir ahí y requerir la asistencia o la intervención legal de ese tipo de abogados, que ya van a ser gratuitos como los defensores técnicos. Se lo voy a escribir. RELEVIC son representantes. Primero le voy a poner la base legal. Artículos 176 y 177 de la Constitución. Entonces esa es la asistencia legal gratuita. Y los RELEVIC son los nuevos defensores, representantes ahí se lo puse. Los RELEVIC son los nuevos representantes legales de víctimas. Ya ahí sabemos que nosotros los abogados independientes posiblemente va a mermar un poco el manejo, porque las víctimas yo voy a ir para los RELEVIC ahí para que me representen. Muy bien, vamos a ver. En el numeral 9 habla de que las víctimas tienen derecho a presentar actos conclusivos que consideren pertinentes. ¿Qué quiere decir esto? El legislador, a través de ese numeral, le da la prerrogativa a la víctima, ¿verdad?, de que ellos, constituidos en querellantes y actores civiles, del cual le voy a hablar ahora, puedan presentar una acusación alterna a la acusación que ha presentado el Ministerio Público. Quiere decir con esto que le da también la oportunidad también a la víctima de que ellos depositen una acusación, un escrito de acusación, ellos señalando los tipos penales violados en contra de ellos, que le fueron perjudicados. Los tipos penales son los artículos, tipos penales son los delitos representados a través de la numeración en la codificación del Código Penal como calificación jurídica. A ustedes han escuchado que acusado de violar el artículo 295, 296 y 302 del Código Penal. Eso es una calificación jurídica. Dentro del proceso penal comienza de manera preliminar y luego el Ministerio Público le va dando forma y la presenta ya de manera total, e incluso en la etapa de juicio el juez de oficio, si entiende de que hay una irregularidad en la categorización de la calificación jurídica, entonces el juez la reformula y le da un espacio a la víctima, al imputado, para que pueda defenderse de esa nueva calificación jurídica. Todo esto en procura de preservar su derecho de defensa. Muy bien. Estos son el catálogo de los derechos que les asisten a las víctimas en todo el proceso penal. No son limitativos, no quedan hasta aquí. Lo que pasa es que el Código Penal habla de estos 9, pero realmente son todos los derechos que puedan ser resguardados y que puedan surgir derivados de otros derechos,
Todos eso hay que permitírselo si la ley no se lo prohíbe. Esa es la limitación. Si la ley no te prohíbe específicamente que tú hagas uso o ejercites tal derecho, entonces puedes hacerlo de manera libre. Muy bien. Pasamos ahora a ver, ya conocimos qué son las víctimas, las categorías, quiénes son víctimas, cuáles son los derechos o prerrogativas que les asisten. Entonces vamos a pasar a analizar ahora cuáles son o cómo las víctimas intervienen en el proceso. ¿Cómo? Bien, las víctimas tienen otras calidades, como yo lo digo en las aulas. Las víctimas actúan bajo otras calidades en el proceso, están presentes en el proceso asumiendo dos calidades más. El imputado nada más tiene una. El imputado nada más tiene una y es imputado, y cambia de nombre conforme van pasando de las etapas. Por ejemplo, ya cuando el imputado se le emite una sentencia condenatoria y ya se ejecuta esa condena, ya el imputado pasa a ser penado, pero es la única calidad, es solo un cambio de nombre, no ha habido más nada, es un penado, y después que entra o que ingresa, mejor dicho, a un penal, ingresa a un centro de corrección, ya ahí le cambian el nombre otra vez y ya le dicen interno. Díganme a ver si conocen esos detalles. Escriban por ahí si conocen esos detalles. Escriban en el chat. Bien. En ese sentido, y continuando con el tema de la víctima, tenemos que la víctima actúa como querellante. Actúa como querellante, la víctima. Además de víctima, tiene una participación dentro del proceso penal en una condición de querellante. El querellante interviene en el proceso, ¿verdad?, ya iniciado por el Ministerio Público, o dándole la prerrogativa al Ministerio Público para que desarrolle la investigación, a través de lo que es la deposición o la interposición de un formal escrito de querella con constitución de actor civil, que también vamos a hablar de ese documento. Bien, entonces quiere decir que la víctima, además de víctima, interviene en el proceso como querellante. ¿Qué persigue el querellante? El querellante persigue que sea sancionado el imputado con la imposición de una pena de una condena como pena, de una pena como condena. Eso es lo que persigue el querellante. El querellante quiere que a ese imputado le apliquen o le impongan una sanción correspondiente a tantos años de reclusión mayor, de reclusión menor en tal cárcel. Eso es lo que persigue el querellante. Que le impongan al infractor, como se va a llamar ahora, ya no se va a llamar imputado, se llama infractor, que le impongan una sanción penal, que le impongan una pena y una multa, como establece la norma de acuerdo al tipo de delito. Y también la víctima interviene en el proceso bajo la calidad de actor civil. ¿Qué persigue el actor civil? El actor civil persigue que la víctima, a causa del daño que sufrió, daño o perjuicio que sufrió por la conducta del imputado, ella le requiere al tribunal que además de la sanción penal le impongan una sanción pecuniaria como indemnización o indemnizatoria en daño sin perjuicio por los daños sufridos. Esas son las dos calidades que persigue además la víctima. Conforme a la norma, habla que la víctima puede delegar esa función a través de un mandato que la realice una tercera persona. Por lo general, y lo más saludable es que esa función la desarrolle un técnico del derecho, un abogado. Por lo general es a los abogados que nos comisionan en esa condición como querellante y actor civil. ¿Cómo interviene? Le voy a escribir aquí el rango de artículos que habla o que rige o que regula el tema del querellante y del actor civil. Le voy a poner aquí calidades, otras calidades.
asumidas por la víctima en el proceso penal, asumidas no, que pueden asumir, porque hay veces que no la quieren asumir, pueden ser asumidas por la víctima en el proceso penal. Tenemos el artículo, los articulados del artículo 85 al 87, que es el querellante, y tenemos los artículos 118 al 125, que es el actor civil. Ahí se lo escribí. Otras calidades que pueden ser asumidas por la víctima en el proceso penal, artículo 85 al 87, que habla del querellante, y del artículo 118 al 123 habla del actor civil. Esos artículos que están ahí les sugiero que más luego vayan consultándolo, leyéndolo, analizándolo, meditando, que eso forma parte del diario vivir y que es necesario y obligatoriamente que lo dominemos, que lo dominen. Muy bien. Ya sabemos que la víctima puede asumir esas dos funciones, pero ¿cómo la hace? ¿Cómo la asume? Bueno, la norma establece que es a través de un escrito y que debe de llevar o debe de cumplir ciertas indicaciones de manera obligatoria. Si no, esa constitución, ese escrito, es falible de ser atacada en nulidad en inadmisible por no cumplir con los procedimientos o los preceptos procesales que rigen eso. Ahora, ¿cuál es ese articulado para el escrito de querella y constitución en actor civil? Están organizados dentro del artículo 119 y del artículo 267 al 272 del Código Procesal Penal. Establece la formalidad de qué debe contener ese escrito. Ahora yo voy a pasar a narrarle, a describirle cómo se contiene, pero tengo que ponerle el articulado. El escrito artículos 119, y del 262 al 271. Los demás artículos que yo le escribí arriba son del Código Procesal Penal, ¿oyeron? Todo lo que estoy hablando hasta el momento es del Código Procesal Penal, que aunque no lo puse arriba, pero ustedes más adelante, si van anotando, póngale que el CPP, Código Procesal Penal. Bien, cuando nosotros vamos a asumir como abogados la función de querellante y actor civil, esta es la parte interesante que la vamos a vincular al ejemplo que tenemos por ahí, lo hacemos mediante un escrito. Y ese escrito se llama formal escrito de constitución en querellante y actor civil, el cual lleva algunas regulaciones, como son los datos de la víctima, datos del victimario, datos generales, el domicilio procesal que se va a utilizar para recibir comunicaciones, informaciones de datos de comunicación, número de teléfono de los abogados, email, porque se está usando ahora la justicia digital, el email, las motivaciones en hecho y derecho que justifican su participación en el proceso, y evidencias de vinculación con los daños y los perjuicios. ¿Por qué? Porque en justicia, si usted quiere alegar algo en justicia, debe de probarlo. También la actuación, para usted probar algo en justicia, usted debe tener un interés legítimo. ¿Y qué es el interés legítimo? No es simplemente que Juan, Pedro, Antonio, saben de que mataron a Perencejo, y yo también voy a entrar a la fiscalía y voy a escribir y voy a buscar un abogado para que él... No, interés legítimo quiere decir que conforme al artículo 83 que califica a las víctimas, usted forme parte de las personas que establece ahí el código. Conforme a lo que establece el 83, si usted sufrió un daño, usted tiene interés. Ahora, el que sufrió el daño es un hermano suyo y murió, su papá, su mamá, su mujer, y murió. Entonces usted va a buscar las documentaciones del lugar que prueben la vinculación familiar de usted con quien ha sufrido el daño, con el fallecido. Creo que ahí está más claro. Si es su esposa, usted va a buscar
un acta de defunción o un acta de matrimonio. Un acta de matrimonio. Porque se va a probar de que cuando ella estuvo en vida, ustedes estuvieron casados y no hay un acta de divorcio en el medio. Son hermanos, un acta de nacimiento. Porque en el acta de defunción va a hablar quiénes son los padres del fallecido, y en su acta de nacimiento también va a hablar quiénes son sus padres, no la cédula. La cédula no prueba vinculación. El documento de cédula es un documento de identidad. Es un documento, es un mecanismo para usted identificarse. Contiene sus datos generales que vienen de la DGI, pero no le prueban vinculación familiar. Eso se prueban a través de lo que se conocen de las actas del Estado Civil manejadas por la Ley 423 que rige ese aspecto. Bien, entonces, todos esos documentos de prueba que hacen probar mi vinculación o la vinculación de sus clientes con el fallecido, o puede ser que la persona no esté fallecida, sino que esté gravemente herido y que tenga una condición que por él mismo no pueda desarrollar o participar en el proceso penal, también usted la prueba mediante esa forma. Es su cónyuge, bueno, prepara un acta una declaración jurada de unión libre con testigos y comparecientes que los conozcan a través de un abogado que le prepare ese documento debidamente organizado, notarizado, registrado en la Procuraduría, y usted lo adjunta a su querella y actor civil, y usted ya está probando la vinculación de cada una de las personas que están accionando ahí. Eso es un consejo adicional, porque he visto muchos abogados que le rechazan constitución de actor civil porque no pudo probar la vinculación de sus clientes con el fallecido. Hay otras que le rechazan la vinculación de unas de las víctimas que están accionando por la misma, por falta de calidad. Muy bien. Entonces, esa constitución, ese escrito, ya les puse ahí cuáles artículos dirime o maneja lo que es la estructuración de ese documento. En el caso del ejemplo que tenemos en cuestión, los familiares de ese joven que se encuentra herido, si no han denunciado, debieron denunciar. Y si no lo han hecho, pueden hacerse representar por un abogado, y estructuran un formal escrito de querella y constitución de actor civil ahora que está iniciando el proceso. No quiere decir que no puedan intervenir, porque le permiten, la ley habla que le permite esa intervención hasta antes de que sea dictado auto de apertura a juicio, o sea, hasta antes de la audiencia preliminar. Pero para que pueda tener un dominio de lo que se está haciendo oportuno, ahora que se va a conocer medidas de coerción, es el momento oportuno para que esos abogados intervengan, para que esa familia, a través de sus abogados, intervengan también directamente en el proceso, como una manera de meterle un sobrepeso y meterle una supervisión y meterle presión al Ministerio Público para que su proceso de su familiar sea llevado de manera saludable. No sé si me entienden. Si dejamos al Ministerio Público actuar solo, ese es su deber. Ese es su deber, ser acusador y ser el tema del encargado de la investigación. Pero conforme a las realidades que estamos viviendo con las actuaciones de algunos o de muchos del Ministerio Público, cuando tú lo dejas solo, las cosas salen a la brigandina. Porque todo lo de ellos es como un cliché, es como si fuera una maqueta donde meten todos los casos y todos los casos salen así. No, cada caso es particular y tiene sus particularidades. Pero si la familia no interviene en el proceso, como habla el artículo 84, déjame ver, intervenir el 84.4, intervenir en el procedimiento conforme a lo que establece el código, puede intervenir como querellante y actor civil dentro del procedimiento, puede solicitar cuando está constituido en querellante actor civil en la medida de coerción. A la víctima, a través de sus representantes, se le permite, la víctima de por sí puede hablar, pero postular, ¿en qué sentido lo decimos? Que la víctima se paró y habló y dijo, pero muchas veces las cosas que habla y que dice, el juez no le escucha porque la persona está perturbada y lleva las cosas del barrio, de la calle, las lleva para el tribunal y habló. Y duró media hora hablando, y esa media hora hablando no dijo nada de interés, nada penalmente relevante. Pero entonces el abogado, el técnico en derecho, es quien entonces va a
ocupar esos 5 minutos, esos 10 minutos en decir cosas interesantes y de peso. ¿Y qué va a hacer el abogado? Apoyar la teoría presentada por el Ministerio Público para que le imponga prisión preventiva, porque eso es lo que quiere la familia. Entonces solamente lo hace cuando esa víctima están constituidos formalmente en querellante y actor civil, o sea, han redactado su escrito, lo depositaron en tiempo oportuno en el al Ministerio Público, porque esa querella se deposita al Ministerio Público, y hace un depósito de esa copia, ¿verdad? De esa copia, de ese acuse de recibido, lo deposita en el Tribunal de Atención Permanente tiempo antes de que inicie la medida de coerción, un día antes, 4 o 5 horas antes, y depositan eso por ahí, y cuando ustedes lo llaman en el rol de audiencia, deben de notificarle ese escrito de querella actor civil, deben de notificársele a la parte imputada, debe notificársele al imputado y al abogado para que se curen en salud. Entonces ya en la medida de coerción, cuando el juez otorgue la palabra después de la calidad de usted como querellante actor civil, puede pararse a postular y a defender la posición de que le imponga la medida de coerción fundamentado en las estrategias técnicas que usted tenga como abogado. Pero si a ver vamos, ya la víctima está haciendo uso de su derecho de participar en el proceso, ya está actuando como querellante. Sí, no importa que sea en octubre el hecho, Yadiel, usted puede querellarse, solo lo único que debe de, conforme al tema del Código Penal, la 309, la amenaza, debe llevar evidencias, si fue a través de las redes sociales, imprimir capturas de pantalla de la denuncia, y presentarla en su querella ahí. Si el Ministerio Público entiende que debe de hacerle un análisis forense al teléfono, tener la disponibilidad de que el teléfono lo van a mandar a hacer un trabajo pericial que va a ser importante y de impacto como medio probatorio para el proceso. Las pruebas audiovisuales, la persona está pruebas audiovisuales tenemos en ese sentido. No manipule esas pruebas. Esas pruebas deben de ser extraídas a través de los medios idóneos conforme al 140 y el principio de autenticidad y legalidad de las pruebas. Eso usted lo que hace es que le pone a disposición del Ministerio Público para que el Ministerio Público mande eso al laboratorio del INASIF o en este caso del DICA para que hagan una extracción y de ahí entonces proviene un medio, a través del medio pericial el medio pericial, viene una prueba pericial que es un informe detallado donde de su teléfono, de ese teléfono extrajeron todas esas amenazas, todas esas imágenes, todo eso, y el caso tiene un fundamento y tiene elementos de prueba para llegar a tener un resultado contundente. Muy bien, entonces, ya constituido en querellante y actor civil, esas personas, esos familiares de ese joven, de ese menor, tienen voz y son escuchados a través de sus abogados. Y si esas víctimas se dejan aconsejar bien del abogado y actúan conforme le dice el abogado y le orienta el abogado, tiene buen resultado. Copien eso, abogados, copien eso. Le voy a decir algo, le voy a decir una frase y le va a resultar chocante y hasta cómica. ¿Ustedes saben cuál es el primer enemigo del abogado defensor? ¿O del abogado representante? ¿Saben quién es el primero? El primero es su propio cliente. Ese es el primer traidor que tenemos cuando estamos asumiendo una defensa o cuando estamos asumiendo lo que es una actuación como querellante y actor civil. La gente que nos paga a nosotros para que los representemos, para que los protejamos, para que los defendamos, es la palabra. Ellos son nuestros primeros contrarios. Sabotean las teorías, sabotean todo. ¿Y cuándo lo hacen? Cuando se paran y hablan. Hay veces que no tienen que hablar, que no tienen que decir nada, y ellos quieren pararse porque creen que están en la gallera del barrio, que uno se para en una acera y otro se para en la otra acera, o uno se para en la boca del callejón y el otro se para adentro del callejón y comienzan a vocear y a vociferarse palabras y a decirse cosas, donde están frente a un juzgador, y el jugador puede entender una situación humana, emocional,
pero también hay situaciones de peso que un abogado hábil saca ventaja y ante la duda es una máxima, la duda favorece al reo. Y a veces todo va bien, todo va nítido, cuadrado. Ya se sabe de antemano que el juez no le queda otra salida que imponerle prisión preventiva al imputado, que actuar de tal manera. Pero un acto imprudente de la víctima, una opinión imprudente, puede dar lugar a un incidente, que un abogado le saque provecho a un incidente y las cosas se volteen. Usted como abogado defensor de un imputado tiene una estrategia, ha tirado todas las cartas con seguridad y a veces a suerte o verdad. Usted pudiera ser favorecido, pero cuando se para el imputado y habla y dice toda la tontería, ahí le saboteó la estrategia. Una vez me invitaron a un caso, estábamos subiendo la defensa de una joven en una solicitud de variación de medida de coerción. Ella está afectada por prisión preventiva por un caso de homicidio agravado. Dentro de la sala de audiencia están los familiares de la víctima. Ella mató al marido, una muchacha joven, como en ese momento tenía como 23 años, y el marido también igual, andaba por ahí. Ella le dio una sola puñalada. Esa sola puñalada bastó para que él saliera de adentro de la casa y, tratando de pedir auxilio, se ahogó casi en su propia sangre y cayó en el contén. Ya ustedes saben qué tipo de puñalada. Entonces, cuando le decimos personalmente, mire joven, yo le noto a usted que usted tiene una actitud, y tenemos una jueza que no es fácil. Esto se trata de un homicidio. Tenemos una teoría que vamos a tirarla para ver cómo la jueza toma consideración en el caso que usted está lactante, usted tiene un niño ahora mismo de 8 meses de nacido, eso era lo que tenía más o menos. Vamos a manejar esto y un argumento y buscar esto para que la jueza dicte varíe la medida y le imponga un arresto domiciliario para que usted esté dentro de su casa y atienda a su niño y esto. Sí, está bien. Y miraba, sí. Y todo el tiempo estaba mirando a los familiares de la víctima. Pues yo no tengo que concluir el cuento a ustedes. No tengo que concluir la historia. Vamos más o menos bien, que la jueza está como toreando la situación a ver cómo. Y estamos motivando a nivel humano de que ella es una madre recién parida, dio a luz apenas 8 meses, tiene un niño que inclusive tiene problemas de salud, sus familiares lo están atendiendo en el Angelita, y esto. Tenemos un asunto montado ahí a ver cómo, pero ella todo el tiempo se mantenía como mandándole rayos por los ojos a los familiares, a la mamá del muerto y de altanera. Esa mujer nada más habló 1 minuto y medio y dañó todo. Yo saliendo de ahí de la audiencia, lo único que hice fue cruzar un centro de internet, escribir, hacer una instancia de desapoderamiento, firmarla y depositarla, que ya yo no soy su abogado. Porque cuando ella se paró, a pesar de todo lo que le dijimos, que la jueza le da la palabra, en vez de ella pedir perdón, mire magistrada, yo pido perdón por esta situación, fue un momento ofuscado donde él me fue encima, me dio 2 o 3 galletas, él estaba medio borracho, yo le quité el puñal y en el emboruja y le di una puñalada, pero yo no quería matarlo, yo no quería eso. Mira, nosotros tenemos un niño y se va por ahí. ¿Qué dice la jueza? Bueno, ella admite, ella esto, ella lo otro, yo se va a presentar, vamos a variarle la medida de coerción, por decirle. No, ella cuando se paró y dijo, mire, ya yo me estaba harta de que él me diera golpes, si él vuelve y nace, yo vuelvo y lo mato. Literalmente eso fue lo que ella dijo. Eso se me quedó a mí en mi mente y se me quedó grabado como un tema de precaución que lo llevo siempre. 1 minuto y medio ella habló y 1 minuto y medio tiró por el piso cualquier consideración que pudo haberse manejado ahí. Yo solté ese caso. Yo no. Hola, Anadelia. Saludos. Bien, entonces, ¿qué le digo con esto? Tengan precaución con las víctimas cuando estén trabajando como querellante actor civil. Tengan precaución con los imputados, con ese 1 minuto, 2 minutos que ellos van a hablar, porque la ley habla de que ellos tienen derecho a hablar. El juez debe de preguntarle por obligación, porque es parte del derecho a la defensa que le corresponde. Muy bien, vamos a hablar ya en las partes finales de esta intervención de un tema muy interesante, relación a la víctima. Las víctimas, de la misma manera que han apoderado a
han apoderado al Ministerio Público y a su vez al tribunal de la acción penal a través del depósito de una querella o de una denuncia. No es lo mismo. Denuncia cuando van e interponen una denuncia ahí en el departamento, en el área que tienen en la policía para recibir denuncia. No, la querella es otra cosa. La denuncia es eso, la querella es algo más formal, un escrito regulado por la denuncia. De hecho, está regulado por el Código Procesal Penal. Le voy a poner aquí el articulado. Ahí le puse artículo 262 al 266 que maneja la denuncia. Ahí ustedes se van a ilustrar cuál es el contenido de la denuncia y todas las formalidades. Ambas, la denuncia y la querella, es lo que inicia la acción penal, la cual la dirige el Ministerio Público. Ahí, en la denuncia, el Ministerio Público establece también lo que es una notitia criminis. El Ministerio Público, a través de la denuncia, cualquier persona puede denunciar, Cualquier persona que sepa sobre la ocurrencia de un hecho puede acercarse a las autoridades y poner una denuncia. Y ese denunciante no tiene ningún tipo de consecuencia negativa, salvo que la denuncia que esté interponiendo sea una denuncia falsa y que a través de esa denuncia le provoque un daño a un ciudadano. O sea, un chisme, la gente que van a chismear, decir esto, decir lo otro, si se comprueba, puede tener problemas con eso. Pero cualquier persona puede denunciar un hecho. La querella procede con las personas que están identificadas dentro del artículo 200, del artículo 83 del Código Procesal Penal. Bien, vamos a decir que los familiares de ese menor herido entienden que ha avanzado el proceso, han actuado como querellante actor civil, pero ellos también pueden desistir de esa acción. ¿Qué significa desistir? Pueden ya no tener interés en continuar el proceso, no tienen interés de continuar ejerciendo la acción penal. La acción penal es el derecho de buscar en justicia que su daño sea resarcido a nivel de una sanción penal y a través de una indemnización. Entonces las personas pueden desistir de ese hecho, pero tiene sus reglas. ¿Cuáles son las formalidades para los desistimientos y cuáles son las consecuencias y efectos? Ustedes van a manejarlo dentro del artículo 124 y 271 del Código Procesal Penal. Se lo voy a escribir aquí. Artículo 124 y 271 del Código Procesal Penal. Ahí están las formalidades para el desistimiento. Casi todos han trabajado o han visto el desistimiento. Se realiza a través de un acto auténtico, un acto notarial, en donde ahí en el contexto se explica las razones, se explica el motivo, se explica esto, se explica lo otro, y entonces a través de notariado, entonces ese documento se incorpora al proceso por la vía correspondiente, depositándolo a través del tribunal o depositándolo a través del tribunal y notificándoselo al Ministerio Público, sería la formalidad correcta. Pueden tratárselo directamente al Ministerio Público, pero yo tengo mi reserva con eso, porque cuando se lo deposito directamente al Ministerio Público, no se lo deposita de boca, usted se lo deposita mediante instancia, y usted lo que hace es que una copia de ese tanto del desistimiento como de la instancia, entonces se lo deposita al tribunal para que el tribunal tenga conocimiento, porque el Ministerio Público puede desaparecer eso como una táctica. Como una táctica puede desaparecer el desistimiento que hicieron entre la víctima y victimario, que llegaron a una conciliación. Acuérdense de la conciliación como un método alternativo de resolución de conflictos, establecido también en la norma y que permite que dos personas puedan llegar a un acuerdo dependiendo de los tipos penales. Ojo, para los temas de violación a la ley, a los artículos 3091, 3092, que tipifican y sancionan lo que es la violencia de géneros o violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar, ahí no hay conciliación ni arreglo que valga. No hay conciliación, ni hay arreglos, ni hay acuerdos para los casos de violaciones de género, violencia intrafamiliar, ni cuando dentro del hecho
esté dirigido o intervenga algún tipo de niño, niña y adolescente. No hay conciliación, no hay arreglo. Dice el artículo, la conciliación, la prohibición está en el artículo 37, en el párrafo final del artículo 37. Conciliación, artículo 37 CPP, y limitación, ¿verdad? Se lo puse, limitación en el último párrafo. En el último párrafo de ese artículo 37 establece las limitaciones donde la conciliación, arreglo o acuerdo no tiene efecto. Y lo dice literalmente: en los casos de violencia intrafamiliar y los que afecten a niños, niñas y adolescentes, el Ministerio Público solo puede procurar la conciliación cuando lo soliciten en forma expresa la víctima o sus representantes legales, y siempre que no esté en peligro la integridad física ni psíquica de la víctima. ¿Qué acontece con este fragmento de la norma? En los hechos, en la realidad, el Ministerio Público no admite conciliación. Usted lo dice, usted puede desistir, víctima, usted puede desistir, pero como es la violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer y la violencia contra niños, niñas y adolescentes de orden público, nosotros como Ministerio Público seguimos con la acción y a usted la vamos a citar como víctima, como testigo. Si usted no comparece, entonces le mandamos órdenes de arresto y conducencia a usted como víctima, porque usted tiene que responder a las preguntas. Entonces, el proceso continúa como quiera. El proceso continúa como quiera. Le digo, para que cuando se encuentren dentro de una situación actuando como representante de una víctima o como el imputado y quieran llegar a acuerdo, primero amarren con el fiscal, es si el fiscal quiere. Si el fiscal quiere y entiende, entonces él procede y solicita una conciliación, una suspensión del procedimiento, como le había hablado en el artículo 44, una suspensión de la acción penal, o solicita una extinción y se acabó. Entonces, señores, hay, en cuanto al desistimiento, para ponerle el punto ahí y concluir yo con esto, es que en el desistimiento hay efectos en el desistimiento cuando es aprobado, cuando es pronunciado. Otra cosa, la víctima desistió, ustedes depositaron ese documento, pero en la audiencia la víctima debe de oralizar lo que hay en ese documento, porque el juez se lo va a preguntar: mire, este documento que está aquí, eso fue un desistimiento, ¿fue usted que lo firmó? Sí, juez, yo lo firmé. ¿Y por qué usted firmó? ¿Alguien la...? No, es que ya hemos llegado a una conciliación, hemos llegado a un arreglo. Ah, no hay problema. Pero entonces cuando le dan la palabra al Ministerio Público, dice, así mismo le dice: aunque esto es un hecho de orden público honorable y aunque la víctima haya desistido, nosotros continuaremos con la acción penal. Ahí mismo ya se cayó todo el arreglo y organización que tuvieron usted con la parte imputada, y se cayó todo. El Ministerio Público continúa, pero es la crónica de la muerte anunciada. ¿Qué quiere decir con esto? Que al final de la jornada el Ministerio Público insiste en llevar un proceso que al final se le va a caer. ¿Por qué? Porque ya ustedes llegaron a un arreglo, y si se mantienen bajo ese mismo ánimo, aunque no se lo acogieron ahí, pero al final del proceso necesitan un testigo clave, necesitan introducir o dar corroboraciones a los hechos a través del testigo idóneo, y esa víctima, el testigo idóneo, ¿qué va a decir? No, yo puse una denuncia porque yo estaba celosa, ese hombre no me dio golpe, ese hombre esto, ese hombre lo otro, y tumba el proceso por insuficiencia de prueba. La agonía es larga, pero por lo general hay que ver si los ministerios públicos aprenden a no llevar procesos penales vacíos. Entonces, hay un tema sobre el desistimiento, cuando un proceso se extingue, cuando la acción penal se extingue, que es ya la inexistencia de las razones para mantener vivo un proceso, ¿verdad? Ya no hay condiciones para mantener vivo un proceso. Cuando usted desistió, fue acogido y se dictaminó la extinción de la acción penal, ese proceso ya no existe. Pero ¿qué pasa? En lo posterior, esa persona no puede volver a ser procesada por el mismo hecho. O sea, quedó un rencor, quedó una zurrapita. Ella logró que al hombre extinguiera la acción penal en contra de él.
ya ella no puede volver al Ministerio Público a ponerle una denuncia para que el Ministerio Público lo deje preso, como que le dé para atrás todo y lo deje preso. Hay un principio llamado non bis in idem, que impide la doble persecución por un mismo hecho. El principio non bis in idem, que lo pueden ver en el artículo 69.5 de la Constitución y en el artículo 9 del Código Procesal Penal. Única persecución se llama. Principio de única persecución, o entre paréntesis, non bis in idem. Lo ven en el artículo 69.5 de la Constitución y artículo 9 del Código Procesal Penal. Entonces, señores, hasta aquí fue la ponencia del día de hoy. Espero que les sirva de instrucción, de dirección. Ya para el próximo programa estaremos estudiando, lo más ideal sería estudiar el imputado para conocer detalles y temas vinculados a él, algunos aspectos, algunas cositas que es posible que a ustedes les sea de interés. Hay que explorarlo todo y conocerlo al dedillo. Recuerden que estas instrucciones no las damos así en esa forma en las aulas de educación superior. A veces que a mí se me meten unos cables, unos canales, y a los muchachos les hablo en estas mismas condiciones, en estos mismos términos, en este mismo contexto cuando imparto docencia los sábados. Ustedes han visto las conexiones de TikTok y desarrollamos temas así. Nuestra academia, esta Academia Jurídica a la Luz del Derecho, a la cual soy director y copropietario, también impartimos docencia, talleres y cursos talleres con este mismo sazón, con este mismo contenido. Ya para enero estaremos desarrollando un taller interesante, porque ya no me dio tiempo prepararlo para ahora, porque quería que fuera algo con contundencia. Inclusive estoy preparando un estrado físicamente. Estoy preparando un estrado más o menos, de acuerdo a, sabe que como es algo movible, no es algo fijo, para impartir unos talleres presenciales sobre litigación y sobre audiencia de medida de coerción, sobre audiencia de cese de la prisión preventiva, sobre variación de la medida de coerción, hasta audiencia de tramitación y procesamiento de recursos de apelación. Entonces, señores, pasen buena noche. Se despide de usted. También quiero invitarlos a que entren a nuestra plataforma en YouTube. Hay un link en el perfil mío de TikTok. Denle a seguir, suscríbanse en esa plataforma de manera gratuita. Hay ya 73 videos de programas y con contenido y desarrollando temas muy interesantes. Ayúdenos a crecer la plataforma. Suscríbanse ahí, y cada vez que subimos video, le llega la invitación. Este mismo video mañana yo lo subo, y si ya ustedes están suscritos, les va a llegar la notificación. Los que no están suscritos, suscríbanse. Pasen buenas noches, y ya ustedes saben.